Columna del campo, con la columna agroindustrial, donde tratamos algunos temas tanto del suplemento rural que va a salir publicado mañana, en la edición papel y también con todas las informaciones en la web, en lagaceta.com.ar, pero también temas de coyuntura, no solo de coyuntura, sino de análisis, de tratamiento. Y hoy, en este punto, tenemos un gran invitado, un reconocido invitado, referente del sector agroindustrial, de la investigación, del desarrollo, de todo lo que es la evolución del sector productivo aquí en Tucumán y en la región y en el mundo también. No hay muchas zonas donde trabajó, muchos países donde trabajó. Por eso que tenemos aquí a Daniel Plopper. Bueno. Daniel, ex director técnico de la estación experimental, investigador del CONICET, referente, digamos, de las investigaciones. Comenzó con soja, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día, Gaby. Buen día a toda la audiencia. Un gusto de acompañarlos en esta hermosa mañana. Así es, hemos empezado con muchos cultivos, ¿no? Recibido, pero en el inicio, para que empecemos, digamos, se recibió en la Facultad de Agronomía. De la Universidad Nacional de Tucumán. Empecé a trabajar en la estación durante 8 años y después viajé a Estados Unidos con una beca Fulbright para hacer una maestría en fitopatología, que era la especialidad con la que empecé. Y después hice un doctorado también en la Universidad Purdue de Estados Unidos, en el estado de Indiana. Después volví, después hice otra estadía postdoctoral en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama. Otros 2 años y medio, así que... Y después... Y muchos de sus colegas, compañeros de trabajo, investigadores, reconocen eso, digamos, de haber estado mucho tiempo en Estados Unidos, pudiendo haberse quedado ahí siguiendo la investigación. Volvió a la Argentina, volvió a Tucumán y se quedó en la estación experimental, aportando todo, ¿no? A ver, yo me fui con una licencia de la experimental, ¿no? Así que yo seguía vinculado con la estación experimental, así que yo me fui justamente con el compromiso de volver y volcar acá todo lo que aprendí. Así que realmente a partir de ahí, de mi retorno la segunda vez en el año 92, realmente pude empezar a concretar muchos proyectos, obtener subsidios de investigación, involucrarme ya a nivel nacional en temas de soja, tanto con lo que es el grupo ProSoja de investigadores de soja, como después en la creación de AXOJA, que es la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Así que donde estuvimos trabajando todos estos años, ¿no? ¿Y cuál era su visión o su análisis en ese momento sobre el campo, la agroindustria? Bueno, en ese momento la verdad es que yo estaba básicamente enfocado en todo lo que era el tema de enfermedades del cultivo. O sea, había que mejorar en eso. Cuando yo empecé a trabajar en soja en la década del 70, había solamente 2 millones, menos de 2 millones de hectáreas. Y acá en Tucumán era 30.000, 20.000 hectáreas, ¿no? A pesar de que Tucumán fue el primer productor nacional de soja en 1968. Pero cuando ya empezó la expansión, obviamente la pampa húmeda empezó a dominar. Y si no me equivoco, era en zona este. Claro, y en Tucumán empezó en la zona este, coincidió con el inicio de los desmontes y la habilitación de tierra. En realidad, cuando se desmontaba, se habilitaba para la siembra de poroto primero, porque el poroto, hacer más de recolección manual, podía sacar todos los palos que quedan del desmonte. Bueno, en ese momento no había casi problemas, había problemas sanitarios en poroto, pero no en soja. En soja realmente era muy poquito. Pero el panorama cambió a partir de mediados de la década del 90, cuando sale la soja transgénica, coincide con la disminución del costo del glifosato y se implementa la siembra directa, que fue una práctica revolucionaria para el campo argentino, ¿no? Entonces, en ese combo, el cultivo de la soja empezó a aumentar exponencialmente, pero también empezó el tema del monocultivo de soja. Exactamente. Y ese monocultivo de soja trajo aparejado mayor incidencia de plagas, mayor incidencia de enfermedades. Entonces, en esos momentos, respondiendo a tu pregunta, el enfoque era, bueno, ¿cómo aseguramos la estabilidad en la producción
para garantizar que el productor no tenga sobresalto. Y el primer sobresalto lo tuvimos en la campaña 96-97, hubo una epidemia de una enfermedad que se llama cancro del tallo, que hubo lotes que se perdieron el 100%, Luis, no solamente acá en Tucumán, en Salta, en el norte de Santa Fe. Ese fue el primer shock que tuvimos, y los tuvieron los productores, de la importancia que tenía el potencial destructivo que tenían las enfermedades. Sí. Y también la ventaja que significaba contar con cultivares resistentes. Sí. Porque esto motivó que haya un cambio así de la noche a la mañana, una vez que identificamos cuáles eran los materiales resistentes, mediante inoculaciones en invernadero, determinamos cuáles eran y se cambió el espectro varietal. ¿Qué significó esto? Significó entonces un cambio también en los semilleros para incorporar genes de resistencia. 3 años después aparece otra enfermedad, la mancha ojo de rana, que si bien no fue drástica como el cancro del tallo, porque las máximas pérdidas estuvieron alrededor del 50%, también hubo otro cambio de variedades. En el caso de cuando apareció el cancro, por suerte las primeras variedades transgénicas eran resistentes a cancro, pero después muchas de estas fueron susceptibles a mancha ojo de rana. Así que el foco de esos años estaba en asegurar la sanidad de los cultivos. ¿Y cómo era el escenario, digamos, económico agropecuario, por así decirlo, digamos, para llevar a cabo, llevar adelante todo eso? En ese momento era muy bueno, y por eso había muy buenas producciones de soja. La soja tenía buenos precios, las retenciones eran mínimas. Entonces el negocio agropecuario cerraba, y por eso el monocultivo de soja. Y en cambio el maíz era más errático y era más caro de producir, porque tenían que adquirir la semilla híbrida. En cambio en soja muchos productores usaban su propia semilla. Entonces, digamos, el negocio agropecuario era bueno, estaba en expansión las áreas agropecuarias, sobre todo en todo lo que es el noroeste y el nordeste del país. Bien. Un paréntesis, vamos a aclarar, también lo convocamos, y ese ha sido el puntapié, digamos, para esta entrevista. Daniel Plopper fue reconocido por su trayectoria científica en el Senado de la Nación días atrás. Bueno, impulsado también por parlamentarios de Tucumán, como la senadora Beatriz Ávila. Bueno, así que ahí recibió una distinción, digamos, entró en la lista de los científicos argentinos reconocidos. Sí, la verdad que fue una linda experiencia, como dijiste, promovida por la senadora Beatriz Ávila, y reconocido junto a otros alrededor de 19 premiados entre individuos y también algunas instituciones como el INVAP y otros. No, bueno, eso es Por eso digo, había distinciones individuales y colectivas, así que realmente fue bueno, y tener ese reconocimiento que bueno, que se suma a otros. Pero... Bien, y después, bueno, ya con esa mirada, ampliando un poco, ya saliendo un poco de la soja, ya como manejando la estación experimental. Después, justamente a mediados de la década del 90, me toca asumir a mí la jefatura de la sección fitopatología y tener que hacerme cargo también de investigadores que estaban trabajando en otros cultivos, como caña de azúcar y citrus. En el caso de caña de azúcar, si bien no había esa urgencia de enfermedades como sí se dieron al inicio de la estación experimental, cuando hubo las famosas epidemias o epifitias de mosaico de la caña de azúcar o del carbón en la primera mitad del siglo pasado, sí hay mucho interés en el caso específico de los programas de mejoramiento, de incorporar o de seleccionar cultivares que tengan resistencia a enfermedades, porque siempre la resistencia genética es el método más eficiente y económico
de controlar Totalmente. las enfermedades. Sí, totalmente. Entonces, por eso es que en los programas de mejoramiento, tanto en soja como en poroto, garbanzo, en la estación, como el de caña de azúcar, incorporan. Y bueno, eso requiere metodologías, requiere lo que se llama el fenotipado, el screening de variedades para identificar las variantes que tienen esa resistencia. Bien. Y en el caso de citrus, me tocó también participar activamente en lo que ha sido el manejo de enfermedades cuarentenarias, ¿no? Sí. Entonces hubo que trabajar muy activamente con investigadores de la sección fitopatología para determinar, por ejemplo, que una de las manchitas que afectan el limón, que es una mancha rojiza, que en Europa la consideraban vinculada a uno de los síntomas de mancha negra, que es una enfermedad cuarentenaria. Exactamente. Pudimos en la estación, con el auxilio de métodos moleculares, demostrar que esa enfermedad no era causada por el hongo Guignardia citricarpa, que es el agente causal de la mancha negra, sino por otra Guignardia mangífera, que es una enfermedad que está en todos lados. Entonces, que simplemente lo que pasa es que culturalmente, cuando uno los cultiva, son muy similares, pero el hecho de haber podido distinguirlas molecularmente permitió después, exponiendo en Europa, tuvimos que ir a exponer en Europa todo lo que se estudió acá, demostrar que esa mancha rojiza no era una enfermedad cuarentenaria. Sí. Y por lo tanto eso evitó lo que venía ocurriendo, que era el rechazo de partidas, la intercepción. Exactamente, Entonces, bueno, porque también requiere un trámite. Claro, entonces creo que eso ha sido también una contribución bien. muy importante que hizo la estación en ese sentido. Daniel, durante 21 años estuvo en el cargo de director, más o menos, Así es, uno de los efectivo. que mayores estuvo. Y Sí, después de dos veces. William Cross, Exactamente, uno de los que más tiempo estuvo. que estuvo 30 ¿Y años. cómo ves hoy el sector agroindustrial de Tucumán y de la región? Bueno, yo creo que hay materias que están pendientes, que como en otros aspectos de la vida de Tucumán, no podemos resolver problemas crónicos. ¿Con cuál? Bueno, a ver, acá tenemos un verano, esta madrugada creo que fue ejemplo también de lluvias intensas. Sí. Entonces acá tenemos, Tucumán es bendecida con su régimen hídrico de precipitaciones y sin embargo acá nos inundamos, vemos pasar el agua, río Salí para abajo y después llega 4 meses después, 5 meses después, estamos secos todos y los cultivos desfallecientes, los animales sin agua. Entonces ese es un tema, el tema de los sistemas de riego. Tucumán, algo se avanzó cuando tuvimos oportunidad de tener el PROSAP, el PROSAP, que era un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación en tiempos pasados, donde se pudieron hacer algunos sistemas de riego en Tafí del Valle, en otras zonas de la provincia, pero inclusive había proyectos para canales de riego, irrigar todo lo que es el este de la provincia, y por diversas razones no se lo hizo. Pero eso es un tema pendiente, el tema de los diques. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de los diques de Tucumán que se van a construir? Falta que pongan maquetas y empiecen a inaugurar maquetas, pero necesitamos soluciones concretas. Sí. No puede ser que Tucumán tenga en los meses de la primavera, se anden peleando por el poco agua de riego que hay. Las superficies que se irrigan con caña de azúcar y cítricos hoy son mínimas. Y en cultivo de grano ni hablemos, eso es a las buenas de Dios. Entonces todos vamos a estar así. Entonces imaginemos lo que es otros países que no tienen esta bendición del régimen hídrico nuestro, cómo aprovechan y son capaces de producir con el agua. Así que el tema ese del agua a mí me parece un tema crónico que hay que resolver. ¿No? Y en cuanto, digamos... Y el otro tema, discúlpame, el otro tema es el tema de la industrialización, de la agroindustria. Nosotros tenemos una buena agroindustria de caña de azúcar, buena hasta ahí nomás, porque hacemos alcohol, azúcar, un poco de energía. Y ahí nos quedamos. Y hay mucha alcoquímica, sucroquímica, todo. Hay muchísimos otros productos que podemos aprovechar. Y bueno, y se ve acá nomás al frente, Brasil, estás
con todo eso. Entonces, la agroindustria de la caña de azúcar es algo que todavía falta por explotar. La agroindustria de los cítricos, acá desde hace 50 años que hacemos jugo, aceite esencial y cáscara deshidratada para exportar a otros países, a Europa, miles de kilómetros para que allá hagan pectina. Suerte que ahora hay una empresa acá que por lo menos está iniciado el proyecto de pectina. Pero ¿dónde están todos los otros productos? Bueno, la estación inició hace algunos años un programa de industrialización de los cítricos, donde se están explorando múltiples alternativas, porque las hay. Nosotros, el jugo y el aceite esencial resultan ser commodities que otros países son capaces de aprovechar y ahí darle el valor agregado. Entonces, nos falta dar el valor agregado. Del tema de hortalizas ni hablemos. Sí. Tema de hortalizas, acá tenemos que se pudren las cosas y podrían hacer congelado, deshidratado, podrían hacer muchas otras cosas. Bueno, ¿qué hace falta para eso? Bueno, eso lo dirán los políticos, Bueno, pero hace también falta previsibilidad, economía estable, planificación, políticas a largo plazo. Sí. Bueno, justamente a eso iba con la siguiente pregunta, diciendo, bueno, hoy se habla mucho de la intervención del Estado, si solamente tiene que estar todo en manos de los privados. Hay algunos que obviamente apuestan a lo mixto entre el Estado público y el privado. ¿Cómo ve ese escenario? Digamos, pensando también en eso, en esa planificación, en la producción. No, el rol del Estado para mí es clave, es el que define políticas a largo plazo. Ahora, pongamos gente que sea responsable, que sepa priorizar las cosas. Pongamos gente primero capaz y que sepa priorizar las cosas. Y entonces implementemos políticas de largo plazo, seamos capaces de acordar con la política en estos planes de largo plazo que no tengan interrupciones. Obviamente que lo que se puede hacer acá en Tucumán va a estar atado de la mano de una macroeconomía. La política nacional también. Claro, que sufre los vaivenes de la política nacional. Pero aún así hay políticas que se pueden hacer dentro de Tucumán. Bien. Para eso hay que priorizar el gasto. Sí. Tener la capacidad de planificar. Y ahora se habla mucho del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina de libre comercio, y hay un punto central también que tiene que ver con la comercialización de soja, tanto de Estados Unidos como de Argentina, qué incidencia va a tener el sector productivo, pero también ahí dentro la ley de semillas. Un gran discusión, debate, no sé cómo le gustaría yo creo que la ley de semillas es un tema que está pendiente desde hace muchos años en nuestro país, porque de eso va a depender la calidad de la genética con la cual nosotros vamos a encarar nuestras producciones. Las variedades, que llamamos variedades, cultivares, los híbridos, todo este conjunto de genética que se le ofrece al productor para que el productor siembre, eso no aparece por generación espontánea, eso sale de programas de mejoramiento varietal, donde obtener una variedad puede tardar 6, 8, 10, 12 años, dependiendo de la capacidad, dependiendo de la especie, dependiendo de muchas cosas. Pero supongamos una variedad que demore 8 o 10 años en salir, implica el trabajo de genetistas, fitopatólogos, entomólogos, fisiólogos, personal de campo, auxiliares, maquinaria, traslado, evaluación en múltiples ambientes. Digamos, para poder seleccionar una variedad hay un trabajo incansable atrás. Eso tiene un costo, eso no sale gratis. Entonces, cuando nosotros no tenemos un retorno a esos programas de mejoramiento que se hace a través de la venta de semilla fiscalizada o el pago de una regalía, entonces se interrumpe ese flujo. Entonces muchos programas que han existido, programas de mejoramiento, por ejemplo en soja,
que han existido en la década del 90 se han ido extinguiendo por falta de ese retorno. Perfecto. Y hay que diferenciar. Una cosa es las variedades que se denominan autógamas, o sea que se reproducen sin cruzarse con otra planta, sí, por lo cual la descendencia es igual a la semilla original. Sí. Esas son las autógamas como soja, poroto, trigo, bien, garbanzo. Otra cosa son las que se llaman las alógamas, que son de fecundación cruzada, como el maíz, girasol, sorgo, y ahí lo que se hace es, se hacen híbridos, bien, en el cual cuando uno siembra ese híbrido, se aprovecha lo que se denomina el vigor híbrido. Pero la siguiente generación, si uno siembra la semilla de ese híbrido, la descendencia es totalmente despareja, por eso no se puede, generalmente no se siembra esa descendencia. Entonces, el productor está obligado a comprar semilla del híbrido todos los años. Perfecto. Entonces, ese programa sí tiene retorno. Pero para mí es fundamental reconocerle al obtentor, porque si no nos quedamos sin genética. Y eso lo vemos viendo en soja, por ejemplo, donde el crecimiento exponencial que tiene Brasil comparado con Argentina se debe al uso de mejor genética, a la disponibilidad de mejores eventos. Bueno, Daniel, le agradezco esta entrevista, su visita, un honor, y le agradecemos obviamente, y vamos, va a ser siempre fuente de consulta sobre lo que pasa aquí en Tucumán y en la región, ¿no? Cuando quieran, un verdadero gusto compartir esta mañana con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, Gabriela, un honor también en esta entrevista, un poco para ver cómo fue la historia de la agroindustria y actualmente cuáles son los desafíos. Claro, los gustos que nos damos a la mañana. Bueno, nosotros damos el tema del suplemento rural. Bueno, mañana en la edición impresa vamos a tener todo lo que es cómo se hace un proceso de investigación de cómo se crea una variedad de caña de azúcar en la estación experimental. Paso me parece a paso, interesante. Una explicación, justamente hablamos recién de la ley de semilla. Bueno, todo eso en el suplemento, consejos para esta campaña gruesa y el editorial del ingeniero José Frías Silva. Muy bien, excelente. Gracias Luis, gracias ingeniero. Nosotros nos vamos a ir afuera, que está Matías Aguada allí con también una personalidad ilustre aquí de Tucumán. A ver. Así es, aquí estamos con Camila Plate, la conocerán de